Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, en armonía, todos en casa. Y como siempre digo, ansiosos esperando este viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Bueno, mi hermano, hoy vengo a enseñarles algo. Vengo a hablar de un tema del cual muy poco se habla, pero está en la Biblia. Vamos a ver un tema fascinante, importante, porque todo lo que está en la Biblia es así de importante. Pero acepto y reconozco que este es un tema del que poco se habla en las iglesias. Entonces, seguramente este será un tema de verdadera enseñanza para usted, porque tal vez usted no ha escuchado antes un tema como este. Eh, Quiero hablar de algo que Dios estableció para las personas que cometían un homicidio involuntario. Cuando alguien mataba a otra persona de manera accidental, Dios estableció un mecanismo para que esas personas no fuesen asesinadas, no fuesen juzgadas de manera como si fuera un asesino normal, ¿no? Es lo que llamamos hoy en día en el mundo del derecho el homicidio involuntario. Y por eso quiero hablar de este tema que también Dios estableció en la Biblia. En la Biblia se le llama como las ciudades de refugio. ¿Cuánto han oído hablar de las ciudades de refugio en la Biblia? Tal vez muy poco se habla sobre este tema. La Biblia nos narra, y vamos a verlo en detalle, que Dios estableció ciudades que denominó de refugio, destinadas para las personas que de manera accidental producían la muerte de otra, a fin de que pudieran estar en ese lugar y tener la seguridad de que los familiares del occiso, del fallecido, no tomaran venganza por el deceso de su familiar. Eh, la primera, el primer versículo o las primeras normas que hablan sobre esto que Dios estableció está en el libro de Éxodo. Vamos a ver algunos versículos en donde se habla pues de esta prerrogativa que Dios estableció para proteger a las personas que de manera totalmente accidental producían la muerte de otra persona. Vamos a iniciar, vaya conmigo en su Biblia al libro de Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21. Éxodo 21. Vamos a leer de los versículos 12 al 14. Ya llegó a Éxodo 21. Dice así: el que hiriere a uno, haciéndole así morir, morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Si usted ve el versículo 13, habla claramente que Dios le está diciendo, Dios está hablando que en el evento que la muerte sea accidental, Él va a establecer lugar para que esta persona pueda salvar su vida producto de lo que ocurrió. Y si usted ve, si usted presta atención a estos versículos, hablan de lo que es la muerte con alevosía, hablan de la muerte premeditada. Cuando asesinas a alguien, tenías la intención de matar a alguien, pero también habla del homicidio involuntario, que como dije al inicio es aquella muerte producida de manera no intencional a una persona. Mi hermano, en Israel el asesino, el que mataba con intención, el asesino que mataba de manera premeditada, la ley era que era apedreado hasta la muerte. Lo apedreaban después que declaraban la sentencia, después que era declarado culpable, la ley era que lo apedrearan hasta morir. Sin embargo, el que lo cometía de manera intencional, Dios estableció que esta persona pudiera ir a estas ciudades de refugio. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto, cuando estaban en el desierto,
ese lugar de refugio era el tabernáculo. La persona que cometía ese tipo de homicidios corría al tabernáculo, se aferraba a los cuernos del altar, y la ley era que nadie podía llegar al tabernáculo y mucho menos al altar, a los cuernos del altar, para quitarle la vida a nadie. Por eso, cuando estaban en el tabernáculo, esa era la manera de salvar a aquellos que de manera accidental mataban a otros. Eso ocurrió durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, usted conoce la historia, cruzan el Mar Rojo, el tabernáculo, que antes de eso estaba en el centro de todo el pueblo de Israel, porque de manera estratégica Dios estableció que su tabernáculo lo establecerán siempre en el centro del pueblo, rodeado de toda la congregación. Pero cuando pasan el río Jordán, ya entonces el tabernáculo no quedaba en el centro del pueblo, porque muchas de las tribus quedaron muy distantes al norte y otros pueblos, otras tribus quedaron muy distantes al sur. Eso trajo como consecuencia entonces que Dios hubiese que establecer una estrategia para las personas que accidentalmente producían la muerte de otras. Y la Biblia habla que él primero instruyó a Moisés y luego a Josué en el sentido de establecer 6 ciudades que Dios denominó ciudades de refugio, en donde únicamente podían ir las personas que accidentalmente producían la muerte de otra. Y eso entonces salvaba la vida de esta persona. Les informo, amados hermanos, que en ese tiempo, cuando accidental o de manera alegórica alguien mataba a otro, lo que se hacía era que, la tradición era que la familia del muerto hacía una reunión y designaban a un vengador. Y ese vengador era el que buscaba a la persona que mató a su familia para tomar venganza y también asesinarlo. Eso era una tradición en el pueblo de Israel cuando algún familiar moría de manos de otra persona. Y por eso fue que Dios, conociendo la situación que podía darse, primero instruyó a Moisés y luego a Josué para establecer estos lugares de protección, ciudades de refugio, para albergar a las personas que incurrían en este tipo de acción totalmente involuntaria. Por eso yo quiero que vayamos a ver en detalle sobre estas ciudades de refugio, porque es un tema importante y vamos a ver el paralelo de la importancia de estos lugares que Dios estableció. Vaya conmigo en sus Biblias al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio 19, versículos 1 y 2. Aquí Dios ya comienza a instruir sobre lo que serían estas ciudades de refugio. Dice así Deuteronomio 19. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, en 6 partes, y será para que todo homicida huya ahí. O sea, Dios instruye al líder sobre la creación de estas ciudades para proteger a las personas homicidas, para que puedan ir a ese lugar. Y me llama la atención que la Biblia, que Dios les dio un ejemplo, está en los versículos 4 y 5, de ahí mismo de Deuteronomio 19. Dice así el 4 y 5. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá.
Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare del hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Es decir, Dios incluso le dio el ejemplo al líder diciéndole, le puso un ejemplo de cuando, por ejemplo, alguien va al monte a cortar leña y van con su hacha, y en una de esas uno de ellos suelta un hachazo y se desprende la parte del metal del mango y accidentalmente vuela y le cae, por ejemplo, en la cabeza a alguien que estaba en el lugar y lo mata. Obviamente es un homicidio no intencional, fue algo meramente accidental. Entonces Dios está diciendo que en casos como estos, en donde alguien produzca la muerte de otro de manera accidental, estas personas tienen la opción de acudir o de ir a estas ciudades de refugio para encontrar seguridad y evitar que el vengador pueda alcanzarlo y cobrar venganza por la muerte de su familiar. ¿Cuánto me están comprendiendo hasta aquí? En el desierto entonces, el lugar de refugio era el tabernáculo, era el cuerno del altar. Pero una vez pasaron el río Jordán, ya Dios tuvo que crear estas ciudades porque las tribus quedaron muy distantes una de otra. Y la Biblia habla que Dios de manera maravillosa estableció la ubicación de estas ciudades de refugio, porque quedaron equidistantes de todo el pueblo de Israel, de manera que no tomara más de un día para cualquiera persona que cometiera un acto de estos pudiera llegar a estas ciudades de refugio. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Josué. Vamos a entrar en materia de manera más precisa sobre lo que vamos a analizar el día de hoy referente a las ciudades de refugio. Vaya conmigo a Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, vamos a leer los primeros 6 versículos. Ya está en Josué 20, del 1 al 6. Dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Creo que está bien claro cómo Dios lo estableció. Es decir, cuando una persona mataba a otra sin proponérselo, sino que era un hecho accidental, ya ustedes saben, la familia del que murió hacían una especie de concilio familiar, designaban a un vengador, y ese vengador era el encargado de cobrar venganza por la muerte de su familia, y buscaban a esta persona, sea accidental o no, lo buscaban para cobrar venganza por la muerte de su familia. Pero me encanta el protocolo que Dios estableció. Dios estableció que esta persona, una vez mataba a otro por accidente, tenía que correr, huir a estas ciudades de refugio,
Y la Biblia enseña que cuando llegaba a la ciudad de refugio, tenía que narrarle a los ancianos que estaban en la puerta qué había pasado. Entonces él le narraba a los sacerdotes, a los ancianos, el hecho que había producido la muerte de la persona, y le pedían pues que por favor lo dejaran entrar a la ciudad de refugio porque el vengador venía a cobrar venganza. La Biblia dice que los ancianos tenían la obligación de darle acceso al que mató a la persona en la ciudad de refugio. Y cuando el vengador llegaba a la ciudad y pedía a los ancianos por aquella persona, los ancianos le decían: lo siento, no puedes entrar, no te podemos entregar a la persona porque la muerte fue accidental, así que no puedes entrar y tocarla. Y eso era una ley que todos tenían que respetar. Y entonces también me llama la atención que Dios estableció que esta persona que entraba a la ciudad de refugio debía quedarse ahí hasta que se diera el juicio delante de la congregación por el hecho que había ocurrido, y hasta la muerte del sumo sacerdote de la época. Así que, mi hermano, digamos que la sanción que debía cumplir el que mató a alguien de manera no intencional era permanecer en esa ciudad de refugio, y la Biblia dice que no podía salir de esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote del momento. Así que, mi hermano, si al sumo sacerdote le quedaban 25 años de vida, durante ese tiempo tenía que permanecer en la ciudad de refugio. Así que podemos ver, mi hermano, que aún siendo la muerte accidental, la persona pagaba una especie de sanción, porque primero estaba alejado de su familia. Tenía que estar en una ciudad en donde no podía salir hasta que no se diese la muerte del sacerdote. Así que yo no sé si cruzaba los dedos para que el sacerdote muriera rápido o qué. Tal vez el sacerdote podía morir dependiendo de la edad que tuviera en el momento. Pero la Biblia fue clara. Dios estableció que hasta que no muere el sacerdote, que queda especulación de cada uno qué edad podía durar en vivir, para que esta persona pudiese volver a su casa, a su tribu con su familia, y ya nadie podía hacerle nada porque cumplió con el protocolo establecido por Dios en cuanto a cuando se mataba a alguien de manera no intencional. ¿Cuánto van conmigo hasta aquí y van comprendiendo lo que pasó, o lo que pasaba, o lo que Dios estableció en cuanto a estas ciudades de refugio? Así que, mi hermano, estas ciudades de refugio representaban el valor que Dios tenía por la vida humana. Era una especie de justicia que hacía Dios a las personas que mataban a otro de manera no intencional, no premeditada. Y mi hermano, esa ley mesiánica todavía se cumple hoy. Hoy en día la muerte por imprudencia todavía existe, y no se castiga al que de manera intencional mata a alguien. Por ejemplo, los que manejamos, Dios no quiera que tú salgas con tu carro un día y de manera accidental mates a una persona en la calle. Nadie sale de su casa para matar a nadie, pero son cosas que pueden darse, ya sea porque pierdes el control de tu vehículo, chocas a otro y alguien muere, o porque algún peatón de manera imprudente o por imprudencia del que está conduciendo, ya sea por efecto de alguna bebida o se durmió en el timón, mate a una persona, mate a un peatón. Esas se le denominan en el mundo del derecho muerte por imprudencia, porque no hubo intención de matar. Ya vemos que Dios estableció eso desde los inicios de su pueblo. Hace mucho más de 2000 años Dios estableció proteger la vida de las personas que mataban a otro de manera no intencional. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que tiene espiritualmente o de manera cristocéntrica? ¿Qué enseñanza tiene estas
estas ciudades de refugio con respecto a Dios, con respecto a Jesús. Mi hermano, yo quiero hablar de algunas analogías que veo de estas ciudades de refugio con respecto a Jesús. Porque hay analogías, vamos a hablar de 4 analogías que yo veo de las ciudades de refugio con respecto a Jesús. Pero hay una analogía que sí no cuadra y que también es justo mencionarla. Cuando la gente mataba a otra de manera no intencional, estas personas no eran culpables. Acudían al lugar de refugio como una manera de salvar su vida que Dios había establecido para conservarlos, para que no murieran, porque no buscaron matar a nadie. Sin embargo, tenemos que estar, mi hermano, convencidos, usted y yo, que cuando venimos a Jesús, normalmente nosotros somos culpables. Cuando venimos a Jesús, normalmente somos nosotros los que cometimos errores, los que nos equivocamos en nuestra manera de vivir, y somos nosotros los culpables cuando buscamos a Jesús. Pero yo quiero hablar de 4 analogías. 4 analogías que también encuentro de este pasaje de las ciudades de refugio con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar de 4 de ellas para que las anoten, los que anotan. Número 1. Las ciudades de refugio fueron designadas por Dios. Y Jesucristo, nuestro Salvador, también es nuestro refugio y también fue designado por Dios. Mi hermano, si usted presta atención al pasaje que habla de las ciudades de refugio, vemos que Dios designó los lugares estratégicamente donde deberían estar establecidas estos lugares de refugio. Es decir, fue idea de Dios, fue plan de Dios. Eso de la ciudad de refugio no fue algo que se le ocurrió a Moisés o a Josué. Dios fue el que estableció la manera en que esto tenía que darse, primero en el desierto y después cuando cruzaron el Jordán. Dios estableció estos lugares de refugio para proteger la vida de los homicidas imprudentes. Lo mismo pasa nosotros con Jesús. Nosotros debemos estar convencidos que Jesús es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Y mi hermano, Dios estableció eso aún antes de que se diese algún hecho. Cuando Dios estableció primero a Moisés, porque, leemos en Josué 20, cuando Dios le habla a Josué al respecto. Pero primero Dios le habló a Moisés de este hecho, de esta prerrogativa. Vaya conmigo en su Biblia para que lo veamos. Vaya conmigo al libro de Números. Vaya a Números capítulo 35. Números capítulo 35, versículos 9 al 15. Números 35 del 9 al 15. ¿Lo tiene? Dice así. Esto es cuando Dios primero le habla a Moisés de estas circunstancias. Dice así el versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Versículo 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Ve que Dios primero le habló del tema a Moisés mucho antes de que se diera un caso. Cuando Dios le habló de esto a Moisés, no se había dado todavía ningún caso.
Pero Dios, previendo que sucedería en el futuro, Dios estableció esta ley primero a Moisés. Mire lo que dice también, me pareció importante también leerles lo que dicen los versículos del 26 al 28, de ahí mismo, de Números 35. Mire lo que dice el versículo 26 al 28. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Este aspecto no lo dice en Josué. Por eso me pareció importante también traérselos a colación. Aquí está diciendo Dios, ok, Dios le dice a Moisés, establece 6 ciudades de refugio para aquellos que maten a alguien de manera no intencional. Pero si la persona se sale de ciudad de refugio y el vengador lo agarra y lo mata, muerto queda. Muerto queda porque debió quedarse en el lugar de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Dios también está estableciendo las reglas. Ok, te estoy dando un lugar por si matas a alguien de manera no intencional, tengas protección. Pero si te sales de la cobertura de la ciudad de refugio y el vengador te agarra fuera de la ciudad y te mata, muerto quedas. Es lo que Dios está diciendo, por no haber cumplido con los lineamientos de permanecer en la ciudad de refugio para evitar que te puedan matar. Así que, mi hermano, me encanta porque Dios lo estableció así mucho antes de que se diera el primer caso. Ya el pueblo sabía cómo tenían que hacer, les dio el protocolo para poder protegerse y poder salvar su vida del vengador. Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis. Vaya conmigo al último libro de la Biblia. Vaya conmigo a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoración, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa eso? Que mucho antes, mi hermano, de la fundación del mundo, nosotros teníamos que huir a los brazos de Jesús. Dios nos mandó a Jesús también para que fuese el lugar de nuestro refugio, del refugio tuyo y mío, para encontrar la protección, para encontrar lo que necesitáramos de parte de Jesús. También fue plan de Dios. Dios estableció mandarnos a Jesús como refugio nuestro, para que pudiéramos acudir a Él y encontrar, como la Biblia dice, el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Dios preparó este plan maravilloso de mandarnos a Jesús para que tú y yo pudiéramos venir a Él. Así que, así como Dios estableció ciudades de refugio para el pueblo de Israel, Dios también nos envió a Jesús para que Él fuese refugio suyo y mío. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aleluya. Número 2, hay una segunda analogía. Esa segunda analogía está en Josué 20. Vaya nuevamente al libro de Josué. Josué capítulo 20, versículo 9. Josué 29 dice así: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amado hermano, a mí me encanta ver
que Dios dice allí que las ciudades de refugio no eran solamente para el pueblo de Israel. Dios fue claro y dijo, cualquiera podía ir, no solamente los israelitas, sino también los extranjeros que estaban con ellos. Dios estableció que cualquiera podía ir a las ciudades de refugio. No fue algo exclusivo para solamente el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y lo mismo pasa con nosotros. Jesús está disponible para cada uno de los que le buscan. O sea, la segunda analogía es que las ciudades de refugio están disponibles para todos, al igual que Jesús. Jesús está disponible para todo aquel que le busque. Y me encanta eso, mi hermano. La Biblia dice que Jesús no hace acepción de personas. Podemos buscar a Jesús independientemente de lo que hayamos hecho, independientemente del color de tu piel, independientemente de las creencias que hayas tenido anteriormente, independientemente de los pecados que hayas cometido. Mira, la Biblia dice, vaya conmigo a Juan. Mire lo que dice Juan 6:37. Vaya conmigo a Juan 6:37 para que veamos qué decía Jesús. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús le dijo, el que viene a mí. Jesús no dijo el cristiano que viene a mí, el que va a iglesia que viene a mí. Dice, el que viene a mí. Ahí entran todos. Si un ateo decide buscar a Jesús, Jesús no le va a echar fuera. Porque Él fue claro en su palabra. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso quiere decir, mi hermano, que el mismo derecho que tienes tú, lo tiene cualquier persona, por muy mala que haya sido, por muchos crímenes que haya cometido, por muy ateo que haya sido. La Biblia nos enseña que toda persona tiene la facultad y la opción de buscar a Jesús para cambiar sus vidas. Y Jesús no le va a echar fuera. Y la Biblia está llena de ejemplos de gente que no era cristiana y que buscó a Jesús y que recibió incluso milagros de parte de Jesús. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, al centurión, a la samaritana y a tanta otra gente que no eran del pueblo de Dios, pero que buscaron a Jesús en espíritu y en verdad, y Jesús los recibió, los atendió e incluso realizó milagros en favor de ellos? ¿Cuántos dicen amén? Mateo 11:28, hay otra frase muy conocida de parte de Jesús que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice, vengan todos. Jesús no estableció un tipo de persona en particular. Y ahí entramos todos. Por eso, así como las ciudades de refugio, podía ir cualquiera a refugiarse si cometía este hecho involuntario, de la misma manera Jesús te recibe a ti y a mí y a cualquiera. Así que, mi hermano, si me estás viendo aquí, si todavía no te has decidido por Jesucristo, la Biblia dice que Él abrirá sus brazos para ti, para recibirte con todo el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. No importa si eres ateo, si hayas cometido no sé cuántos crímenes, no importa cuántos delitos hayas cometido. Si vienes a Jesús de corazón, Él abrirá sus brazos para recibirte. Y eso es algo fantástico y maravilloso de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una tercera analogía habla de que las ciudades de reposo eran accesibles al pueblo. Al igual que Jesús, también es accesible a todos. Mi hermano, veamos nuevamente en Josué 20, versículo 7. Josué 27 dice así: entonces señalaron a sedes en Galilea
y en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Es decir, puros lugares altos. Me llama la atención que estas ciudades de refugio, todas las 6, estaban establecidas en lugares altos. ¿Por qué Dios hizo que esto fuera así? ¿Por qué Dios estableció las ciudades de refugio en lugares altos? Y recuerden que Dios estableció estas seis ciudades de manera perfectamente equidistante. Así que por muy lejos que se encontrara una tribu de otra, Dios estableció estas 6 ciudades a fin que la persona que transgredía la vida de otro de manera involuntaria no tuviese que recorrer más de un día para llegar a una ciudad de reposo. Ok, volviendo al caso del por qué Dios estableció estas ciudades en lugares altos, para que cuando la persona que cometía este hecho totalmente involuntario o accidental y buscara las ciudades de refugio, no tuviese que estar mirando por todos lados. Solo tenía que levantar la vista porque las ciudades de refugio estaban en lugares altos. Eso hacía más fácil para la persona poder huir al lugar y llegar lo más rápido posible sin tener que estar divagando ni preguntando a nadie, porque solo tenía que levantar la vista y alguna ciudad de refugio estaba a la vista. Y eso hacía accesible a todos poder llegar al lugar donde finalmente su vida era resguardada. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús está accesible a todas las personas, mi hermano. Solamente basta que tú le busques en espíritu y en verdad y lo encontrarás. Jesús no está escondido de nadie. Todo el que le busca lo encuentra. Y por eso hay una analogía de las ciudades de refugio con el refugio que encontramos en Jesús, que está accesible a todos, que está visible a todos. Así que este es un aspecto importante. Y mi hermano, usted no ha establecido, no ha visto la importancia que ha tenido en la Biblia los lugares altos. ¿No lo ha visto en la Biblia? Por ejemplo, está el monte Sinaí, el lugar donde Dios le dio los mandamientos a Moisés. Está el monte Moriah, donde acuérdense que Dios libró a Abraham de tener que sacrificar a su hijo. Está el monte de los olivos, está el monte de la transfiguración y cómo no mencionarlo, el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Todos fueron lugares altos. Es decir, Dios estableció lugares altos para cosas importantes. Y por eso, al igual de importante es el acceso que tú y yo y cualquier persona tiene de Jesús. Todos podemos llegar a Él, todos tenemos acceso a Él y Él a todos nos recibirá, sin importar quién eres, la creencia que tenías, los delitos que cometiste, los pecados que hayas realizado. Dios siempre tendrá, o Jesús siempre tendrá los brazos abiertos con amor para recibirnos en su seno y cambiar nuestra vida, sacarnos de la oscuridad a la luz admirable. Hay otra analogía para terminar, y es que en las ciudades de refugio las puertas siempre estaban abiertas. Es decir, mi hermano, si el hecho lo cometiste en horas de la madrugada y tú corrías y tú llegabas a las ciudades de refugio en horas de la madrugada, siempre las puertas estaban abiertas y los ancianos que custodiaban la entrada tenían la obligación de recibirte y atenderte. Es decir, a toda hora las puertas de las ciudades de refugio
permanecían abiertas al pueblo. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús, las puertas y el corazón de Jesús siempre estarán pendientes y alertas y abiertas para todo aquel que le busque. Y por eso estas analogías que les acabo de mencionar con respecto a este tema de las ciudades de refugio, tienen analogía con nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo siempre y a toda hora tendrá su corazón y sus brazos abiertos para recibirnos. Por eso la Biblia dice que el que abriga bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, usted y yo que buscamos a Jesús a toda hora, la Biblia dice que me halla el que temprano me busca. Así que si tú buscas a Jesús, si buscamos nuestro refugio a cualquier hora, Él estará anuente y complaciente para atendernos. A Jesús no lo podemos buscar a una hora determinada. A cualquier hora que tú decidas buscarlo de corazón, Él estará para recibirnos y para darnos su amor, su comprensión y también su disciplina. Amén. Y por eso este tema de las ciudades de refugio, tema tal vez poco predicado en iglesias, reviste de importancia profunda para el cristiano, porque era un lugar destinado para personas que habían cometido una transgresión, aunque de manera involuntaria. Tal vez, mis hermanos, los pecados tuyos y míos hayan sido voluntarios y aún así Dios nos recibe. Pero en este caso, así como las ciudades y el pueblo de Israel tenían un refugio, igualmente lo tenemos tú y lo tengo yo, para refugiarnos en los brazos amorosos de Jesús, aun cuando nuestra transgresión haya sido voluntaria. Y por eso me encanta este tema, porque aún antes de que se diera un caso, Dios cuidó y preservó la vida de aquellos que de manera involuntaria, sin querer, sin haber tenido antecedentes de enemistad con las personas, haya producido la muerte de ellas. Y Dios estableció un lugar para que ellos pudieran estar y preservar su vida, con protocolos que tenían que cumplir, pero con la protección de que ni aún el vengador podía entrar allí. Y así mismo es nosotros con Jesús. Cuando venimos a Él, solamente si Dios lo autoriza, el diablo te puede alcanzar, mi hermano. Cuando estamos en los brazos de Jesús, nadie podrá alcanzarte para hacerte daño si Dios así no lo permite. Y es una de las cosas cuya analogía yo quería comentar con cada uno de nosotros, para que entendamos que nada de lo que hizo Dios lo hizo sin un propósito divino, sin ningún parangón con Jesús, que es nuestro refugio. Así que yo te pregunto, amado hermano, y te invito, tú y yo tenemos nuestro lugar de refugio. Tal vez, mira, estas personas tenían que de alguna forma recorrer una distancia para llegar a ese lugar. Tú y yo no tenemos que recorrer ningún camino. Solo tenemos que buscarlo en oración. Solo tenemos que poner rodilla en tierra. Solo tenemos que poner rostro en tierra. Y el refugio de Jesús estará disponible para protegernos, guardarnos y librarnos de la muerte del enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso y son felices? Ellos tuvieron que hacer actos de protocolo. Dios nos libró a nosotros del protocolo que hacía el pueblo de Israel en esa época. Así que, amado hermano, ¿no estás contento de que tu refugio está disponible y cerca de ti, ansioso de que lo busques en todo tiempo? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que así la reciben. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que así como tu pueblo en aquella época tenía lugares de refugio donde eran protegidos por ti, de la misma manera nosotros tenemos en Jesús también nuestro refugio, también nuestro protector para cuidarnos de las garras del enemigo y para librarnos de la muerte, Señor, de las acechanzas del diablo. Te doy gracias, Señor, porque nos enviaste a tu Hijo para que pudiéramos refugiarnos en Él. Y me encanta que así como los lugares de reposo, las ciudades de refugio eran susceptibles para que cualquiera pudiese ir, de la misma manera nuestro amado Jesucristo recibe a cualquiera, cristianos, no cristianos, ateos, cualquier persona que haya tenido otro tipo de costumbre religiosa y decide venir a los pies de Jesucristo. Tu palabra dice que tú no le echas fuera, amado Dios. Y eso me encanta que no hagas acepción de personas y que todos tengamos el mismo privilegio de poder venir a ti, Señor. Yo quiero pedirte de manera especial por todas las personas que me puedan estar viendo y que aún no han decidido entregar su vida a nuestro amado celestial, para que tomen esa importante decisión, que vengamos bajo el refugio que Jesús nos suministra para cambiar nuestras vidas para bien y tener acceso a vida eterna. Oro, Dios, para que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, pero sobre todo a aquellos que aún divagan, que aún dudan, que aún tienen algún tipo de pensamiento todavía alejado de las cosas de Dios, para que esta palabra los pueda persuadir y buscar el refugio en Jesús. Te pedimos, Dios, para que, como siempre te pedimos, Señor, nos cuides de esta pandemia, nos suministres, Señor, los alimentos y todo lo que haga falta. Mantengas a tu pueblo en salud, Señor. Que cada uno de mis hermanos mantenga ese altar de oración. Que podamos estar, como tu palabra dice, juntos y en armonía, donde tú envías bendición y vida eterna. Y te pedimos, oh Dios, que cuando este tiempo de pandemia pase, seamos muchos los que podamos venir a ti. Que podamos refugiarnos en los brazos de Jesús y ser una nueva criatura. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra nueva para muchos haya sido de edificación y de bendición para todos. Y los espero el domingo, en el Día del Padre, donde tendremos una palabra poderosa para todos aquellos que nos sintonicen este domingo. Dios les bendiga, amado hermano.